Aquí hay un problema de aplicación que puede resolverse usando la ley de los cosinos. Un piloto vuela en un camino recto por 1 hora y 30 minutos. Luego toma un curso de corrección encabezando 8 grados a la izquierda, y vuela 2 horas en una nueva dirección. Si mantiene una velocidad constante de 450 millas por hora, ¿qué tan lejos está de su punto de partida? Así que de acuerdo con este triángulo, el avión comenzaría en esta dirección aquí, y luego gira en esta dirección aquí, y esta sería la posición final. Entonces el avión comienza aquí y se detiene aquí. Y la pregunta es, ¿cuán lejos está de su posición inicial? Queremos determinar la longitud de este lado del triángulo. Vamos adelante y llámelo X ahora. Una cosa que es un poco truco sobre esta pregunta es que este avión viaja a 450 millas por hora por 1 hora y media en una dirección y 2 horas en otra. Pero necesitamos determinar la longitud de estos lados del triángulo, que sería la distancia viajada. Así por ejemplo, si el avión viaja 450 millas por hora por 1 hora, 30 minutos o 1.5 horas, 1.5 por 450 nos dará la distancia viajada. Así que esta distancia aquí va a ser 675 millas. Luego el plano gira y viaja por 2 horas a la misma velocidad. Bien, 2 horas x 450 millas por hora nos va a dar 900 millas. Y ahora, hay más que tener en cuenta. Cuando está viajando en este primer camino, gira 8 grados a la izquierda en este punto aquí. Entonces, si fuéramos a extender este lado aquí, este pequeño ángulo aquí tiene 8 grados. Por lo tanto este gran ángulo en el triángulo será de 180 grados, 8 grados o 172 grados. Ahora con la información dada de este triángulo, podemos determinar la longitud de X al utilizar la ley de los cosinos. Si vamos a usar la medida del ángulo A, que significa el ángulo lado opuesto a, va a estar en el lado izquierdo de la ecuación por sí mismo. Y también es verdad que los lados B y C formarían el ángulo dado, en este caso 172 grados. Entonces, si queremos aplicar esta fórmula, X estará en la posición de A, y B y C serían los otros dos lados. No importa cuál es uno y cuál es C. Así que tenemos por cuadrados es igual a 900 cuadrados más 675 cuadrados. 2 por 900 por 675 cosine 172 grados. Ahora, vamos adelante y evalúe esto en nuestra calculadora. Comencemos asegurando que estamos en modo de grado, que estamos. Entonces, si tenemos cuidado, podemos escribir esto en un solo paso. Tenemos 900 cuadrados más 675 cuadrados, 2 por 900. Minus 2 times 900. X 675 X cosine 172 grados. 172 degrees. Y recuerda que es X cuadrado, así que tenemos X cuadrado igual 2.468.800. Solo llamémoslo 0.7. Ahora, para determinar el valor de X, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y como X es una distancia, solo estamos preocupados por la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva. Así tenemos la raíz cuadrada de 2.468.800.7, así que el avión ha viajado aproximadamente 1.571 millas. The plane has traveled approximately 1,571 miles. Espero que este ejemplo fue útil.